Hola, me llamo Luna, pertenezco a la Facultad de Psicología y soy ingresante de primer año. Estoy feliz por empezar, aunque con un poco de miedo. Y nada, como primera tarea tuvimos que leer El Caballero de la Armadura Oxidada, que justamente una amiga de mi hermano tenía. Es un libro para aprender a conocernos, a aprender a ser nosotros mismos, aprender a dar amor. Nos hace intentar darnos cuenta de que tenemos que sacar esa coraza que tenemos, ese intento de ser otra persona o ese intento de demostrar, porque usualmente lo hacemos, yo recurrentemente lo hago. Ahora voy a explicar un poco el libro, pero que el caballero no salió solo de ahí, salió con ayuda, porque a veces es muy difícil poner todo tu esfuerzo para salir solo y necesitas ayuda, pero tampoco que te resuelvan las cosas. Hay que poner de vos. El libro se trata del caballero que hacía ver que era bueno, que era amoroso, que siempre se esforzó en ser el mejor, en tener una buena armadura, en tener un buen castillo, en eso, en salvar damiselas, en matar dragones, en luchar, en estar en batallas. Y la armadura la tenía porque demostraba que era él, o sea, demostraba qué hacía, demostraba lo fuerte que era. Bueno, la familia del caballero se construía por Julieta y Cristóbal, que era su hijo, y Julieta su esposa. Y bueno, el caballero ya no se sacaba la armadura. Esa armadura que demostraba lo que era él, no se la sacaba. Y a Julieta ya le molestaba porque comía con la armadura, después se la empezó a dejar para dormir y ya en un punto después no se la sacaba. Cristóbal le preguntó cómo era la cara del padre, solamente la veían en un cuadro. Y Julieta se había cansado, ya se había molestado un montón. Entonces le puso en duda si la quería más a ella o a su armadura. En otras peleas, él decide sacarse su armadura porque no quería perder a Julieta, pero ve que no puede, no se puede sacar la armadura, un herrero no puede y no sabía dónde buscar ayuda para sacársela. Decide buscar ayuda afuera de ese lugar donde estaban, dejando a Cristóbal y a Julieta solos, o sea, yéndose de su familia para sacarse la armadura. Decide ir a despedirse del rey. El rey no estaba, pero había un bufón que se llamaba Bolsa Alegre y él le recomienda que la única persona que lo puede sacar de su armadura es un mago que se llama Merlín, pero que vive en el bosque, y el bosque era muy amplio. Entonces tenía que ir a buscarlo, a la suerte de encontrarlo. Bueno, tras un montón de búsqueda encontró a Merlín, pero pensó que Merlín no lo podía ayudar. Pensó que no le iba a dar la ayuda que necesitaba porque él estaba impaciente de sacarse la armadura. Pero bueno, Merlín le aconsejó que tenga paciencia porque no iba a ser un acto de él, o sea, del mago hacia él, sino de él hacia él mismo. El caballero quería saber si su esposa e hijo quería que regresen. Estaba convencido de que Julieta no quería, pero no sabía si su hijo quería. Y iba a ser muy difícil sacar la armadura si él no ponía de su parte. Entonces Merlín le aconsejó mandarle una nota a su hijo por una paloma que se llamaba Rebeca. Duró una semana y no regresaba, hasta que regresó y vio la nota de su hijo y era una nota en blanco. Merlín le sugirió que se vaya por el sendero de la verdad, recordándole que se tenía que sacar su armadura. Le dijo a Ardilla y a Rebeca que lo acompañaran. Así que no tenía muchas esperanzas, pero fue. Mientras iban de camino, pararon a descansar y él estaba muy triste por la respuesta de su hijo, entonces lloró. Y a la mañana siguiente ya no tenía una parte de la visera porque se había oxidado y se había caído. El castillo fue el del silencio, como había mencionado antes, y en ese castillo se encontró el rey, que supuestamente le dijo el bufón que se había ido a una batalla, pero el rey iba por su propia voluntad al sendero de la verdad. Y nada, le dijo que no podían estar juntos, o sea, no podían atravesar ese castillo juntos, porque las puertas del castillo se abrían cuando uno estaba solo, cuando uno dejaba caer su armadura. El rey se fue y se le empezaron a abrir las puertas al caballero, ya que
aprendió a escuchar el silencio y también se dio cuenta que le tenía mucho miedo a estar solo. Y bueno, empezó a disfrutarlo y empezó a ponerse a pensar que Julieta se sentía así, sola, en silencio, porque él no la escuchaba. Es más, a veces se ponía la armadura para no escucharla. Y empezó a escuchar una voz que era su yo verdadero, pero él le puso un nombre, que es Sam. Finalmente salió del castillo y todo su yelmo se había caído por llorar. En el castillo del conocimiento había una pregunta escrita que decía si había confundido la necesidad con el amor. Y él le dijo que suponía que sí. Se puso a pensar que Julieta se encargaba de todo, entonces él le echaba la culpa de las cosas hasta que se haya quedado encerrado en su armadura. Así que sí, la había necesitado más de lo que la había amado, pero porque no se amaba a él mismo. Quería demostrar que era bueno y que era amoroso y generoso, pero él lo era sin demostrarlo. No tenía que mostrarle a todo el mundo lo que era, no era necesario. También en ese castillo aprendió sobre la ambición. Él tenía ambición por progresar, pero materialmente, de tener castillos, de tener mejores caballos, mejor armadura, mejor todo, pero solamente tenía ambición por cosas materiales y tenía que ver mucho más allá de eso, del crecimiento personal, de ser mejor persona. Y cuando salió no tenía la armadura ni en los brazos ni en las piernas. Y se dio cuenta que en el castillo anterior había tardado mucho tiempo, eso no lo había hecho, pero había tardado mucho tiempo en salir porque no sabía cómo hacerlo. Pero cuando vos te empezás a escuchar a vos mismo, salís más rápido. Y eso fue lo que pasó en el castillo del conocimiento. Porque se empezó a escuchar a él. Llegaron finalmente al último castillo, que es el de la voluntad y la osadía. Y había un dragón en la entrada del castillo, gigante, con llamas azules y salía fuego por todo el dragón. Este castillo era para afrontar los miedos, porque las cosas estaban si vos creías que estabas. Y tras varios intentos y varias quemaduras, se dio cuenta que era solo una ilusión y que el conocimiento podía vencer a los miedos y a las dudas. Y lo pasó al castillo, sabía que después de eso nada lo podía detener. Vio la cima de la montaña y cuando llegó a la cima decidió tirarse. Cuando se dio cuenta empezó a caer hacia arriba y estaba surgiendo del abismo. Y otra vez estaba en la cima de la montaña, pero esta vez era él totalmente renovado. Había dejado ir todo lo conocido para abrirse hacia lo desconocido. Aprendió a amar, aprendió a ver las cosas distintas, aprendió a no tener miedo, aprendió a un montón de cosas. Y lloró como nunca, pero se despojó de todas las ideas que tenía, se fueron. La última consigna era decir con qué personaje podías establecer un rol de psicólogo-paciente. Y bueno, yo creería que con Cristóbal, porque me gustaría dedicarme a niños. Su cabeza debe estar llena de dudas. O sea, sabiendo que el padre tenía puesto una coraza, sabiendo que no lo podía ver, no le podía ver la cara. Irse de su padre, cómo le afecta, cómo le afectó quedarse solo con su madre, cómo le afectó que recibir una carta de su padre preguntándole si quería que él volviera, por qué decidió responderle en blanco. Todas esas dudas tendría sobre Cristóbal y esa sería mi relación, ayudarlo en el camino y que no tenga problemas para mostrarse como es en su vida, digamos, porque sabiendo que toda tu vida tu padre fue como un personaje, digamos, o sea, tuvo puesto una armadura y nunca se mostró como es, quizás eso quede en el inconsciente. Bueno, y espero que se haya entendido un poco porque me trabo un poco para hablar. Y gracias.